Soy una mujer de 29 años y estuve casada con mi amigo de la infancia, que tiene 30 años. Nos conocemos desde que teníamos 10 años, pero no empezamos a salir hasta que yo estaba en mi segundo año de universidad. Cuando terminó la universidad se compró una casa y me fui a vivir con él. Nos casamos cuando yo tenía 24 años y ahora tenemos 2 hijos de 5 y 2 años. Hemos vivido prácticamente en la misma casa desde la universidad, pero ahora hemos comprado una mejor y nos estamos preparando para mudarnos. Mi marido es el único chico con el que he estado románticamente y nuestra vida íntima siempre ha sido estable. Solíamos tener sexo al menos 2 veces por semana, lo cual era bastante frecuente teniendo en cuenta el tiempo que llevamos juntos. Mi marido tenía un amigo de la universidad, llamémosle Patrick. Estuvieron muy unidos durante sus años universitarios e incluso fueron compañeros de piso en algún momento. Sin embargo, cuando se licenciaron y formaron sus propias familias, se distanciaron. Pero mi marido seguía invitándole a acontecimientos familiares como fiestas de cumpleaños y cosas así. Patrick era de una raza diferente a la nuestra, no es que importe, pero siempre era amable cuando estábamos cerca de él. Nunca pensé en él de forma romántica o anímica hasta un día en que nuestra familia se mudaba a una casa nueva que habíamos comprado. Mi marido y yo estábamos organizando nuestro garaje porque ambos teníamos trabajos profesionales que nos mantenían ocupados entre semana, así que dedicamos un fin de semana a ordenar nuestras viejas pertenencias. La mayoría de estos objetos no se habían tocado desde nuestra época universitaria. Mientras revisaba las cosas de mi marido, me topé con un alijo oculto de 3 preservativos escondidos entre unos libros viejos. Cuando los descubrí, lo primero que pensé fue que mi marido me había engañado en la universidad. Los encontré cerca de su anuario del último curso, y eso me hizo creer que era una prueba sólida de infidelidad. Sin embargo, tenía mis dudas porque eran demasiado grandes para él. Además, durante mi segundo año, cuando empezamos a salir, sí que utilizábamos protección, pero más tarde empecé a utilizar métodos anticonceptivos y dejamos de usarlos por completo. Los preservativos se encontraron cerca de sus libros de cuarto curso, lo que me hizo cuestionar aún más la cronología. A pesar de que no parecían de su talla, la cronología cuadraba, así que decidí tener una conversación con él sobre lo que había descubierto. Su reacción cuando se las enseñé fue distinta de la que yo esperaba, se rió y confirmó lo que yo ya había notado. Me explicó que eran demasiado grandes para él y que en realidad pertenecían a su amigo Patrick. Le pareció sorprendente que siguieran allí, conservados entre los libros. Le pregunté por qué las tenía en su poder si pertenecían a su amigo. Me explicó que sus amigos sabían que ese amigo en concreto tenía un joystick inusualmente grande, y solían burlarse de él amistosamente por ello. Un día su amigo los había dejado al aire libre y mi marido se los tomó a broma para burlarse de él. Más tarde, sin embargo, se olvidó completamente de ellos. No me sentía del todo cómoda con la explicación de mi marido, pero tenía sentido. Sabía que a veces podía ser bobalicón, y que él y sus amigos solían gastar bromas inofensivas y juguetonas sobre cosas como esta. Después del incidente de los preservativos, me olvidé del tema durante unos meses. Pero una noche, mi marido invitó a su amigo Patrick a unirse a nosotros en un bar deportivo para ver un partido de fútbol. En cuanto vi a Patrick, no pude dejar de pensar en lo que mi marido me había dicho sobre su tamaño. Fue como si su presencia encendiera algo en mí que nunca antes había sentido. Nunca me había planteado engañar a mi marido, pero después de aquella noche en el bar deportivo, no podía quitarme a Patrick de la cabeza. En aquel momento, estaba embarazada de nuestro segundo hijo, así que intenté racionalizar mis sentimientos, pensando que quizás solo eran las hormonas jugándome una mala pasada. Empecé a preguntar más a mi marido sobre Patrick, aunque no tenía ningún motivo para ponerme en contacto con él directamente y no tenía su número de teléfono. Mi marido empezó a notar que le preguntaba por él con más frecuencia, y al final dejé de mencionarlo. Añadí a Patrick como amigo en Facebook e Instagram, pero no publicaba mucho, lo que me hacía sentir algo frustrada. Durante los momentos íntimos con mi marido me molestaba no poder evitar pensar en Patrick y que eso pareciera hacer que me corriera más rápido. Tras 2 o 3 meses de luchar con estos pensamientos y deseos, me di cuenta de que lo que estaba experimentando no era sano. Así que tomé la difícil decisión de dejar de ser amiga de Patrick en las redes sociales,
aunque estaba demasiado nerviosa para ponerme en contacto con él directamente. Entonces llegó la fiesta de revelación del sexo de mi segundo hijo, y Patrick estaba allí. Aunque yo estaba embarazada, no podía negar que el deseo seguía muy vivo. Tenía miedo de esos sentimientos, miedo de la posibilidad de enamorarme de él y terror de explorar los deseos más profundos que sentía por él. Después de tener a mi segundo hijo, ocurrieron dos cosas importantes que me permitieron pasar más tiempo con Patrick. En primer lugar, decidí quedarme mucho tiempo en casa. Esto significaba que me quedaba en casa para cuidar de nuestros hijos mientras mi marido iba a trabajar. Un día tenía una cita con el médico y llegaba tarde. Me di cuenta de que necesitaba que alguien recogiera a mi hijo de la guardería. Debería haber llamado a mi marido, pero su trabajo no le permite salir rápidamente debido al tipo de trabajo que realiza. Por otra parte, Patrick tenía un horario más flexible. Además, hacía tiempo que quería encontrar una oportunidad para llamar a Patrick, así que me arriesgué y marqué su número, sin saber si aceptaría ayudar o no. Le dije a Patrick que mi marido y yo no estábamos disponibles en ese momento y él se ofreció amablemente a ayudar. Informé a la guardería de la situación y, como tenía una relación personal con el propietario, permitieron que Patrick recogiera a mi hijo. Patrick también tenía 2 hijos pequeños, así que mis hijos se lo pasaron bien jugando en su casa mientras yo estaba fuera. Cuando llegué para recoger a mis hijos, estaba claro que Patrick estaba un poco perplejo por toda la situación. Me di cuenta por su lenguaje corporal. Su mujer también estaba presente cuando fui a recoger a mis hijos, pero no me sentí incómoda por ello. Después de salir de su casa, le envié a Patrick un mensaje de texto disculpándome por haberle puesto en esa situación y prometiéndole que le debería un favor a cambio. Me contestó amablemente que estaba encantado de ayudar y que era un placer. Después de ese día, inicié una conversación de texto con Patrick. Le dije que ojalá tuviera un trabajo que ofreciera la flexibilidad que él tenía. Así empezó nuestra amistad por mensajes de texto. A medida que pasaba el tiempo, nuestros mensajes se hacían cada vez más amistosos. Los dos éramos un poco reacios a sobrepasar los límites de nuestra conversación, pero debo admitir que a menudo era yo quien tomaba la iniciativa. Le animé a cambiar nuestro chat de texto a Snapchat, y aceptó. Me ponía nerviosa que su mujer pudiera leer nuestros mensajes de texto porque, a pesar de su actitud amistosa, me había dado cuenta de que a veces me miraba con recelo. Un sábado, cuando mi marido estaba en el trabajo, le pregunté a Patrick si quería acompañarme a la tienda porque quería comprar ropa. Al principio se negó, explicando que no tenía niñera para sus hijos, así que le sugerí que trajera los suyos y así podrían jugar con los míos mientras comprábamos. Patrick aceptó la idea y nos reunimos en la tienda. Normalmente prefiero comprar ropa usada en tiendas de segunda mano o de descuento, porque me gusta encontrar buenas ofertas. Soy de las que coleccionan cupones y están atentas a las rebajas. Sin embargo, ese día en concreto, mi principal motivo para ir de compras era pasar tiempo con Patrick. Me gustaba de verdad tenerlo allí conmigo porque disfrutaba de su compañía. Estar a su lado me hacía sentir como una colegiala risueña. No podía controlar lo que sentía a su lado. Aunque nunca había tenido intención de engañar a mi marido, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que me pidiera. Intentaba ser modesta, pero de vez en cuando se me ocurrían excusas para romper la barrera física que nos separaba. Le tocaba la espalda o los brazos y lo mantenía allí más tiempo del debido, sobre todo cuando sus hijos estaban distraídos. Me di cuenta de que comprendía hacia dónde se dirigían las cosas, pero lo que me sorprendió fue que no se me insinuara ni rechazara mi contacto físico. Esto me animó a llevar las cosas más lejos. Cuando terminamos nuestras compras, me ayudó con todos los artículos que había comprado mientras nuestros hijos estaban en la parte trasera de nuestros coches. Empecé a sentirme un poco decepcionada porque no me estaba seduciendo como yo esperaba. Sin embargo, me sorprendió sugiriéndome que podía acercarse y ayudarme con los objetos que había comprado. Estaba bastante claro que en realidad no necesitaba ayuda, pero me hizo mucha ilusión cuando me hizo la oferta. Intenté no aceptar demasiado rápido, pero al final dije que sí. Sabía que lo que tuviera que hacer tenía que ser rápido porque mi marido tenía que volver a casa en unas 5 horas. Cuando llegamos a mi casa, nuestros hijos estaban cansados,
Así que decidimos instalarlos en la sala de juegos con algunos videojuegos antes de empezar a trasladar y organizar las cosas que habíamos comprado. Cuando nuestros hijos se instalaron en la sala de juegos, Patrick y yo empezamos a desembalar las cajas de objetos que había comprado. Yo iba adelante y él me seguía. Cuando llegamos al dormitorio, le expliqué que era ropa vieja que quería probarme para ver si aún me quedaba bien. Le dije que, si no, pensaba deshacerme de ellas. En respuesta, me dijo que sin duda aún me quedaría bien esa ropa, y que tenía el mismo aspecto que cuando nos conocimos hace años. Sus palabras encendieron en mí un deseo abrumador como nunca antes había sentido. En ese momento, no pude resistirme y le besé. Es importante señalar que nunca había estado con nadie que no fuera mi marido, así que la experiencia de tener las manos de Patrick sobre mi cuerpo mientras nos besamos fue increíblemente intensa y conmovedora. Nunca me había sentido tan excitada como cuando empezó a desnudarme, sabiendo que estábamos a punto de entablar un encuentro anímico. No le amaba, y lo que estábamos haciendo no era hacer el amor. Estaba impulsada por un deseo primario de un acto puramente físico. Verle ponerse protección y luego intimar era todo lo que había fantaseado y más. Nunca había experimentado una pasión tan intensa, fue un encuentro increíblemente único, y es difícil expresarlo con palabras. Todas las experiencias en solitario que había tenido antes estaban llenas de amor, seguridad e intimidad, pero esto era diferente. Simplemente quería tener una conexión apasionada y física con alguien que deseaba intensamente, y me sentía absolutamente increíble. Podía sentir su fuerte espalda bajo mis manos, sus labios en mi cuello, y todo era tan increíble. Sinceramente, no puedo decir cuántas veces llegué al clímax ni si fue una sola continuamente, porque cada vez que empezaba a recuperar el sentido, me daba cuenta de lo que estaba pasando y eso me empujaba de nuevo al límite. No cambiamos de postura durante aquel encuentro, él continuó hasta correrse, y entonces ambos acordamos mantenerlo en secreto porque sabíamos que podía acabar con el matrimonio de ambos. Cuando se fue con sus hijos aquel día, sentí como si algo se hubiera desatado dentro de mí. Cuando mi marido llegó a casa no pude evitar sentirme culpable, así que intenté intimar con él más de lo habitual. En el fondo sabía que no podía parar cuando empezaba con Patrick. He tenido sexo con mi marido muchas veces desde entonces y lo disfruto de verdad por lo que es hacer el amor con mi alma gemela, pero sigo teniendo antojos de Patrick, así que nos enviamos mensajes de texto y quedamos al menos una vez a la semana. Para mí, él era como esa comida trampa ocasional durante una dieta. Necesitaba estar con él cada semana para experimentarlo, para sentirme deseada como mujer. Quiero a mi marido, y esta aventura secreta me llena de culpa, pero también me hace sentir una excitación prohibida. Nuestra aventura continuó durante 5 meses, y durante ese tiempo asistimos a la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Patrick llevó a su mujer, y noté que empezaba a distanciarse de mí cuando le enviaba mensajes de texto, tardaba más en responder. Cuando por fin le pregunté al respecto, primero mencionó que su mujer empezaba a sospechar. Luego mencionó que había empezado a sentirse culpable y que consideraba a Patrick un amigo. Estas explicaciones me hicieron replantearme nuestra relación porque pensé que quizá ya no le gustaba. Probablemente debería haber dejado las cosas como estaban, pero no pude resistir la necesidad de ejecutar la hipoteca, así que le convencí para que quedáramos en una cafetería y pudiéramos poner fin a nuestra aventura. Cuando quedamos, me enteré de que, tras la fiesta de cumpleaños del amigo común, la mujer de Patrick se había enfrentado a él porque tenía una sospecha, aunque ninguna prueba concreta, y sentí remordimientos preguntándome si algo de lo que había hecho en la fiesta lo había delatado, quizás sin querer. A pesar de ello, le convencí de que debíamos tener un último encuentro y luego separarnos para siempre. Aceptó a regañadientes y nos fuimos a un hotel para tener un último momento íntimo. Fue una experiencia intensa, sabiendo que sería nuestro último encuentro, pues no queríamos poner más en peligro nuestros matrimonios. Unas 5 horas después de salir del hotel, recibí un siniestro mensaje de texto de Patrick que decía simplemente, "Lo sabe". Me invadió el pánico y le contesté, "¿Qué sabe tu mujer?". Inmediatamente le llamé desesperada en busca de respuestas. Patrick me informó de que su mujer estaba llorando y con el corazón roto porque tenía pruebas concretas de nuestras actividades. Tenía pruebas de que íbamos y salíamos de la cafetería, así como de que entrábamos y salíamos del hotel.
Se me hundió el corazón en el estómago y no pude evitar pensar en lo que esta revelación podría significar para mi propio matrimonio si mi marido se enteraba. Le pregunté a Patrick si su mujer tenía intención de compartir esta prueba con mi marido, pero me explicó que seguía lidiando con la confusión de su propio matrimonio y no tenía una respuesta. Presa del pánico, levanté la voz y le grité, instándole a que preguntara a su mujer inmediatamente. Desgraciadamente, me pudo la ansiedad y grité cada vez más fuerte. Patrick también se enfadó conmigo y nuestra conversación se intensificó hasta el punto de que me colgó el teléfono. Era evidente que ambos estábamos agobiados y entrábamos en pánico. Intenté volver a llamar a Patrick, pero no contestaba. Desesperada, le envié un mensaje de texto disculpándome por haberle levantado la voz antes. Luego fui a casa y encontré a mi marido llorando. Tenía todas las pruebas que Patrick había mencionado, y fue la primera vez que vi el devastador impacto de mis actos en el hombre al que consideraba mi alma gemela. Los dos lloramos juntos y le pedí perdón, pero él estaba inconsolable. Mi marido me preguntó cuánto tiempo había durado la aventura y decidí confesarlo todo. Le supliqué que me perdonara y le prometí que iría a terapia y haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Aquel día fue el más triste de mi vida, porque nunca antes había visto llorar a mi marido. Me di cuenta de que no solo había traicionado su confianza, sino que además lo había hecho con alguien a quien él consideraba un amigo. A los dos nos preocupaba lo que diría la gente si se enteraba y la vergüenza que supondría para nuestra familia. Fue un momento de reflexión en el que me di cuenta de lo desconsiderada que había sido durante toda la aventura y de lo insignificante que había sido en última instancia. Tras 2 días intentando reparar nuestra relación, tomé la iniciativa de buscar un consejero matrimonial y también empecé a ver a un consejero individual. Quería demostrar a mi marido que estaba realmente decidida a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Durante este tiempo, tomamos la difícil decisión de apartar completamente a Patrick de nuestras vidas. Mi marido llamó a Patrick y le expresó su enfado y decepción. Sorprendentemente, Patrick asumió toda la responsabilidad por todo y ofreció disculpas sinceras, incluso cuando no era totalmente culpa suya. Esperaba que, centrándome en salvar mi matrimonio, podría ayudar a mi marido, pues creía que el matrimonio de Patrick ya no tenía arreglo. Sin embargo, tras 2 semanas intentándolo, mi marido decidió que lo mejor era hacer una separación de prueba durante 3 meses. Durante ese tiempo, evaluaríamos nuestra relación y decidiríamos si debíamos seguir juntos o tomar caminos separados. El mismo día en que la mujer de Patrick descubrió su infidelidad, decidió dejarle. Simultáneamente, cuando nuestras respectivas parejas nos dejaron, nos tendimos la mano en secreto al darnos cuenta de que no teníamos nada que perder en ese momento, quedamos en volver a vernos, pero por desgracia no sabíamos que la mujer de Patrick había estado controlando su teléfono y había descubierto nuestros planes. Compartió esta información con mi marido, incitándole a tramitar el divorcio inmediatamente. La mujer de Patrick, en un sorprendente giro de los acontecimientos, decidió volver con él y empezó a enviarme mensajes de voz amenazadores exigiéndome que me alejara de Patrick. Sentí como si lo hubiera perdido todo, había perdido al amor de mi vida y también a Patrick. He intentado explicarle a mi marido que me puse en contacto con Patrick porque nos había abandonado y no sabía qué hacer. Sin embargo, mi marido sigue adelante con el divorcio, independientemente de mis razones. Intenté convencerle de que tuviera en cuenta el bienestar de nuestros hijos. Le sugerí que al menos diéramos una oportunidad a una separación de prueba, como había prometido antes de proceder al divorcio. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. Para empeorar las cosas, se encargó de informar a mi familia de que le había sido infiel, lo cual creo que era innecesario y debería haber quedado como un asunto privado entre nosotros. Reflexionando sobre mis actos, reconozco que me equivoqué. Mirando atrás, me arrepiento profundamente de haber iniciado la aventura. Sin embargo, sigo deseando que hubiera manejado la situación de otro modo. Siento remordimientos por mis actos y añoro los tiempos en que nuestra relación era más sencilla y armoniosa.